esta noche en Lunes de Mina. La impactante historia de un hombre que a los 18 años tomó la determinación de autoeliminarse, pero el destino tenía otros planes para él. Hoy, a más de 20 años de ese episodio, Luis Guillén comparte su experiencia y las enseñanzas que dejan las segundas oportunidades. Además, hablemos de suicidio. Los aterradores números de suicidios encienden la alarma del sistema público de salud. Pese a que cada vez más personas buscan ayuda médica, muchos otros aún no toman conciencia de lo que significa entender que la mente puede enfermar. Junto a profesionales, analizamos la problemática de la conducta suicida y la importancia de la prevención. Acompáñenos. Con ustedes, hoy, el señor Santiago González. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un privilegio poder estar aquí en Lunes de Mina. Mina es una persona a la que quiero muchísimo, admiro muchísimo. Fue una de mis primeras jefas en esta historia, así que es un privilegio poder estar aquí realmente. Y ella está disfrutando de unas vacaciones más que merecidas. Ya la próxima semana, para aquellos fanáticos de Mina, ella va a estar nuevamente aquí con toda la polenta política seguramente. Hoy es uno de esos programas desafiantes de verdad, y desafiantes porque Jenny ha trabajado en una historia que me parece fantástica en producción, porque es una historia contada en primera persona, una historia que nos va a introducir en un tema que siempre utilizo de nuevo esa palabra, desafiante tratar, porque requiere de rigor, requiere de cuidado, requiere de límites, pero en una sociedad que cada vez genera una mayor necesidad de conversar sobre estos temas, de visibilizar con los límites que impidan que esto se tome como una salida o como una posibilidad, y de la necesidad de visibilizar, la situación de la salud mental en nuestro país. En la primera parte del programa, lo que vamos a hacer es conversar con una persona que tiene una historia maravillosa, Luis Guillén, un hombre que venció a sus miedos, venció a fantasmas que en algún momento golpearon su vida y que él mismo lo va a contar con lujo de detalles, porque hoy nos acompaña para eso. Es un hombre valiente que de alguna u otra manera tiene la posibilidad de contarnos su testimonio. Él es psicólogo hoy, docente universitario, pero toda esa carrera la formó después de un episodio que le marcó la vida cuando consideró que era el momento del punto final y tomó la decisión de quitarse la vida, y la vida le dijo: hay una siguiente oportunidad para vos. La historia la transforma plenamente a partir de ese momento y hoy tiene mucho que contar porque como psicólogo trabaja en situaciones de crisis con aquellas personas que viven al límite de decisiones de ese tipo. Pero ya lo voy a saludar en breve, nada más. Antes quiero ir hasta nuestra compañera Jenny, quien ya está con nosotros, elegante como siempre. Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. El placer de saludarte y, por supuesto, a nuestro invitado Luis. Gracias por aceptar la invitación. Quiero decirles a nuestros televidentes que pueden ponerse en contacto con nosotros. Solo tienen que opinar sobre el tema que les traemos esta noche, los dos temas. En nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta de Twitter y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta en Facebook. Así que los vamos a leer y les vamos a responder todo lo que nos escriban. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a la gente de Joseph y a la gente de Segolén Baitinola que nos acompaña todos los lunes aquí en Lunes de Mina. Contigo, Santi. Muy bien, muchas gracias. Ya está con nosotros el querido Luis Guillén. Su historia es maravillosa y de verdad les pido se tomen un tiempo, presten atención, porque la profesión nos regala la posibilidad a veces de escuchar, más que de hablar, más que decir, la posibilidad de escuchar historias que son fascinantes y que creo pueden llegar a ser transformadoras y oportunas para mucha gente que a veces necesita de un mensaje de este tipo. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Santiago. Buenas noches y a toda la mayoritaria audiencia. ¿Quién es Luis Guillén? Profesional de la salud mental, psicólogo, como estuviste mencionando, padre de familia, casado, hijo de maravillosos padres que, así como me vieron la vida, también estuvieron conmigo en el peor momento de mi vida, ¿verdad? Que fue cuando tomé la decisión de autoeliminarme.
compañero, amigo, confidente y también un hijo de Dios, creyente, con la fe puesta en Él y justamente, como mencionaste, ¿verdad? La vida me dijo, tenés que quedarte porque tenés una misión que cumplir. Luis, cuando tomabas esa decisión, no quiero entrar en las razones, no quiero entrar en los motivos, porque me parece que realmente eso nos suma a lo que pretendemos charlar con vos. Tampoco quiero hablar de las formas y los métodos que elegiste, porque realmente no hace la esencia de lo que pretendemos conocer de tu historia. Porque lo que pretendemos conocer de tu historia es lo que pasa a partir de ese momento, de una decisión que inicialmente me contabas fue impulsiva. Pero ¿de hace cuántos años estamos hablando, Luis? Son 27 años, 8 meses y 13 días. ¿Lo tenés contado a la perfección? Sí, 13 de diciembre de 1992, a la mañana de un domingo, después de la fiesta de colación. Tomé la decisión de autoeliminarme en ese momento, ¿verdad? Y gracias a lo principal, que Dios no quiso que muera. Segundo, no le eché llave a la puerta del sanitario donde yo traté de autoeliminarme. Y tercero, que mi hermana escuchó y pidió auxilio y me socorrieron, ¿verdad? Justamente me acompaña acá, está mi madre y ella yo realmente no lo recuerdo, pero ella me contó que yo me fui hablando con ella, consciente, de mi casa, ¿verdad? Hasta el hospital, y cuando llegué ahí fue donde perdí la conciencia, me desmayé, ¿verdad? Pero la cantidad de sangre había perdido. Y bueno, pese a lo que todos los médicos dijeron, no salí caminando, ¿verdad? Pero 11 días después salí en silla de ruedas y acá vivo, una carrera, siguiendo siempre con el mismo vínculo de amigos y haciendo todo lo que cualquiera hace, menos conducir auto. Y antes de llegar a cómo fue transformándose su historia, mientras vamos compartiendo algunas imágenes, algunas fotografías de lo que vos mismo compartiste con nosotros, y te cuento, porque creo que es importante que lo sepas, que desde el momento que anunciamos tu presencia en el programa, muchísima gente empezó a escribir, Luis. Gente que te recuerda con muchísimo cariño. Veo aquí, por ejemplo, me dice Luis Triwis, antes lo hizo Paola Villalba. Sí, me hablaban de Juanjo Paredes, también. de un montón de gente que te recuerda con muchísimo cariño y que hoy está prendida al programa escuchando este testimonio y esta historia. Vos no venías, Luis, en un cuadro depresivo. No es que vos lo planificaste y dijiste, yo este día voy a tomar esta decisión. Porque mira que es simbólico que hayas elegido el día de tu colación. Sí, bueno, dentro de lo que toda teoría dice, hay un estado, tiempo, un suceso precipitante, está bien. Pero yo estoy seguro, y algún día, sin miento, Dios me va a desmentir frente a todos, ¿verdad? Yo no tenía la más mínima intención de acabar con mi vida, menos esa noche, mucho menos. Ahora, la cuestión de que haber consumido alcohol en exceso fue uno de los detonantes. Esa noche yo tuve un accidente de tránsito, yo no fui responsable, ¿verdad? Pero también esa culpa de haber dañado un bien material que no es mío, y otros factores que en ese momento recordé, que puede ser desde un reto cuando ser niño, algún tropezón en público que es una gota que va llenando el vaso, tomé la decisión, ¿verdad?, de acabar con mi vida. Pero, desde ustedes, el argumento es mínimo, pero de la persona que lo padece es válido, es suficiente. Con eso no quiero... Sí, claro, no quiero decir una razón válida, ¿verdad?, pero se sufre. Mi motivo principal, para resumir todo, es que yo me sentía una carga para mi familia. Entonces, la preocupación, la carga, el estrés, la inseguridad, ¿verdad?, que mis padres especialmente pasaban, ¿verdad?, por mi conducta. Mi conclusión fue, bueno, listo, que sufran menos, pero la única forma que yo desaparezca. Y ahí viene la decisión, sentirme una carga, una persona no útil para ellos. Cuando decís, elegiste esa noche, la noche de tu colación y la mañana, realmente. La mañana de tu colación. Sí. ¿Había terminado la...? Ya, 6:30 de la mañana, 7. ¿Había terminado el acto? Sí, ya todo. ¿Sí? Sí. De hecho, parte de las fotografías que trajiste hoy son fotografías de aquel momento de la colación con tus compañeros. Sí,
no sé, pone vos porque yo Sí. te voy a poner de cabeza. A ver, no, está bien en ese, ¿Está bien ahí? en ese lugar. Ya. Son partes de la fotografía Sí. de la colación de aquel acto con tus Sí, del Colegio compañeros. San Agustín, promoción 92, ¿verdad? Esa noche, mira, fue maravillosa todo, buenísima, pero entre las 4 de la mañana y las 6:30 fue cuando yo tomé la decisión. Ujú. Antes no. ¿Por qué digo? Yo conversé con muchos compañeros, ¿verdad? Que estuvieron esa noche conmigo, teoría del libro, docentes, psiquiatras, psicólogos, ¿verdad? Que conversé mucho. Y la conclusión es que a partir del accidente de tránsito, que fue más o menos entre las 4 y las 4:30 de la mañana, de ahí comenzó, como se dice vulgarmente, el bajón, ¿verdad? Que empezó a martillarme en la cabeza y bueno, ahí dije, tomar la decisión a partir que me sentía una cara y dije, una metida de pata más grande, ¿verdad? Y bueno, así fue. Cuando decís que habías dejado la puerta abierta, cuando decís Sí. que finalmente tu hermana va y te socorre en ese Sí, sí. momento, la secuela que quedó es que hoy perdiste la vista. O sea, ese Sí. episodio hizo que vos hayas perdido la vista. Exactamente. Se cercenaron los dos nervios ópticos, ¿verdad? Perdí la vista totalmente, sin posibilidad hasta hoy en día de recuperar, ¿verdad? Y a partir de ahí fue descubrir un nuevo mundo realmente. Eso fue en diciembre del 92. En julio del 93, 6 meses después, yo recuerdo que me senté con mi mamá y le dije, bueno, quiero saber la verdad. ¿Qué te dijeron los médicos? Y me quiso chulear. Ujú. Y sí, la ciencia avanza. Y bueno, ¿recupero o no recupero? Y me dijo, por ahora no. La ciencia avanza y vamos a ver más adelante. Y de ahí fue cuando yo tomé la decisión de continuar, porque realmente yo tenía la idea, yo emplacé a la ciencia, a la naturaleza, a Dios, a todo le emplacé, que un año yo no recuperaba la vista, volví a hacer lo mismo. Pero a los 6 meses, ¿verdad? Cuando eso me dijo, bueno, recuerdo que le dije a mi mamá, bueno, averiguar el tema de la escuela de ciego, pero para el año que viene, ahora no. Y voy a aprender a usar bastón, todo lo que sea, y comienzo de nuevo, le dije. Y ahí comenzó mi nueva vida. Cuando a mí me dicen, ¿cuántos años tenés? Le digo 27. Antes de llegar a esa nueva vida, Luis, hay un entorno al que siempre citas, Sí, que termina siendo un soporte. muy grande. Vos decís, la decisión que tomaste, creíste que la tomaste por tu familia. Sí. Después probablemente el tiempo te haya demostrado que definitivamente no era el camino para que tu familia pueda sentirse como vos creías que podía eventualmente sentirse, sin una carga, como vos mismo lo definiste. ¿Qué implica el entorno? ¿Qué implica la gente que te rodea, tus allegados, tu contacto directo? Sí. Bueno, nosotros tenemos personas que te apoyan positiva y negativamente. En mi caso, recuerdo yo no hice terapia psicológica, no hice terapia psiquiátrica, nada. Yo, con la ayuda de Dios y mi familia, me recuperé. Bien, recuerdo un día que mi psicólogo era el licenciado Raúl Rivelli, le dice a mi mamá, no le traten como un discapacitado, porque se va a volver un discapacitado. Recuerdo un día me bajo de mi pieza y le digo, mamá, quiero tomar agua, le dice, y le digo, y me dice, busca el bebedero. Pero yo no veo, le dije, sí, pero no sos boludo, me dijo. Y ahí me fui y busqué todo, y me enojé con ella. Y ella me dijo años después, con el olor en mi alma te dije, pero eso marcó el que yo tenga esta discapacidad como discapacidad y no como virtud. Dentro de lo que es la familia, ¿verdad? En sí, ahí está la diferencia, que no me trató como discapacitado, ni mis amigos. Me ayudaron, pero ese pobrecito, no. Por aquello, Luis, y yo siempre Sí. lo recuerdo con tanto cariño a un gran amigo al que logré conocer gracias a Teletón, que es Álvaro Martínez. Y Álvaro siempre me decía, la discapacidad, Santi, la genera mi entorno. Sí. Si yo voy a un país o a un lugar en el que hay rampas, las veredas están libres, como él es usuario de silla de ruedas, si es que voy a un lugar que tiene un entorno que eventualmente es amigable, el bus tiene una rampa que me permite subir, yo no tengo una discapacidad. No. La discapacidad me genera mi entorno. Sí. Y creo que es lo mismo que estás contando, ¿no? Sí, tiene mucho que ver tu entorno y también tu personalidad, porque hay muchas cosas, hay muchas barreras. Yo no puedo pasar a través de una pared,
pero yo me puedo imaginar que todo me va a salir mal. Esa es mi barrera, que yo me la pongo. Y lo mío es un desafío diario. Yo me voy a trabajar, vengo y voy en bus, camino cuadras, cruzo la calle solo, a veces me ayudan, subo en el bus y tengo que protestar por el asiento para discapacitados. Muchos choferes, excelente el trato, pero los pasajeros no. Trabajo de noche, vuelvo en colectivo, caminando, a veces en auto, pero lo que camino me arriesgo a que me asalten. Gracias a Dios me asaltaron 2 veces porque estaba acompañado en la época de la facultad. Y ese entorno tuyo, o mío en este caso, es lo que ayuda. Lo que pasa es que el que tiene una ideación suicida es egocéntrico, es egoísta. ¿Por qué? Porque yo, al día siguiente de tratar de autoeliminarme, estaba peor. Pues estaba en cama, estaba ciego, mi familia estaba sufriendo y yo me estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Más en la muerte que en la vida. Pero sin embargo, Luis, me acabas de contar que un tiempo después, a pesar de esa segunda oportunidad que te había dado la vida, vos volviste a ver como una alternativa. Sí, tenía como un plazo. Yo relajado, pero ese día, si no sucede, yo ejecuto. Pero era el estado normal, un duelo, estaba mal psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Yo actualmente, la televisión engorda un chiqui. Yo estoy con 89, casi 90 kilos. Yo cuando salí del hospital tenía 35. ¿Verdad? Casi muerto salí. Pero ¿qué hizo clic, Luis, para que vos digas, ya hoy me doy cuenta que esa fue la peor decisión de mi vida y no lo volvería a hacer? ¿Cuál fue el elemento que cambió aquello que otra vez después del episodio que viviste te vio como una alternativa? ¿Cuál fue el episodio que marcó y dijiste, no es más una chance? No solamente uno, pero el principal fue aferrarme nuevamente a lo espiritual, a Dios. El apoyo de mi familia. Y cuando mi mamá me dijo, mira, por ahora no. Entonces yo decidí, dije, bueno, listo, ahora no. Pero ya estaba bien emocionalmente. Yo ya no tenía la idea de hacer un segundo intento, ¿verdad? Y ahí yo tomé la decisión, dije, acá yo me voy para adelante. Si en 18 años, qué sé yo, trabajé, me compré mi auto propio, viajé, me pagué mis vacaciones, ¿qué es lo que tanto vivir como ciego? Dije. Y tengo fe, ¿verdad? Algún día tal vez me despierte y Dios me toque y vuelva a ver, ¿verdad? Y no sé qué voy a hacer, pero tengo esa fe, ¿verdad? Y lo principal es compartir que no hagan lo que yo hice, porque te puede salir mal. Yo, gracias a Dios, camino todo, pero si me hubiera quedado en cama viendo, sin poder hacer nada, no sé lo que voy a hacer en mi vida, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de Álvaro Martínez que comentaste y yo digo, ¿qué hubiera sido peor? ¿Mi situación o ver cuando la gente me mira con lástima? Y digo, no, estamos todo bien así. Luis, cuando estás contando que empezaste a seguir una carrera posteriormente, sí. ¿Cómo es el momento en el que vos decidís dar vuelta a la página y empezar a reconstruir tu vida? Lo primero fue aprender a movilizarme lo más autónomamente posible, ¿verdad? Lectoescritura en braille y orientación y movilidad con el bastón y todas las técnicas que te enseñan. Y a partir de ahí, al año siguiente, en la Universidad Nacional, yo no quería que mis padres paguen una cuota, entonces dije, yo me voy a la Nacional. Y elegí la carrera de psicología, me gustaba, ¿verdad? Me gusta, obviamente, pero como estuve un año de escuela de ciego, vi esa necesidad de la persona no vidente, de la familia, de la automarginación y la marginación también que pasemos, ¿verdad? Y ahí decidí entrar a la universidad para trabajar exclusivamente con ellos. Pero bueno, me fui formando y me fui más hacia la parte del tratamiento de intervención en crisis con personas con ideación suicida, violencia. Que haya seguido la carrera de psicología era directamente por lo que a vos te tocó vivir. Sí, en una parte sí, por la ceguera y por lo que me tocó vivir. Dentro de lo que es la autoeliminación, ¿verdad? Y ahí, bueno, comencé la carrera, ¿verdad? Fue dificilísimo porque todo era rendir oral. Estar rindiendo ahí frente a todos los alumnos, con algunos docentes, algunos no, algunos me pusieron todos los palos en la rueda, la gran mayoría no. A quien le agradezco, a esas personas fueron muy profesionales, a las otras le dedico mi título universitario.
Y bueno, y la ayuda de los compañeros también, ¿verdad? Me buscaban, me llevaban a mi casa, estudiamos juntos, todo, ¿verdad? Y así tengo 2 especialidades dentro de la carrera de psicología, tengo una maestría, ¿verdad? Que todavía no defendí mi tesis, pero ya culminé el año pasado. Me casé, hijo, me voy a la cancha, todo, sin excepción. ¿Cómo fue el tiempo en el que empezaste a aprender una nueva vida? Porque yo le contaba a Luis hace un rato que hace unos años me tocó hacer un capítulo de AM con una persona que conocí, me resultó maravillosa, Ignacio Flor. Ignacio, la conozco. Si por ahí está escuchando el programa, le mando un abrazo enorme. Ignacio Flor me llevó, siendo él el guía, a recorrer la ciudad. A mí me habían vendado los ojos. La producción decidió no intervenir y que él sea el guía, pase lo que pase. Subimos al colectivo y él me iba guiando diciéndome, en 2 cuadras doblamos a la izquierda. Y yo quería saber cómo hacía para poder ubicarse. Hasta hoy no lo entiendo. Vos probablemente me vas a poder dar las razones y las formas. Y me dice, en 2 cuadras llegamos a destino después de pasar la Plaza Uruguaya. Y yo decía, pues me está jodiendo, ¿qué me está diciendo? Hasta que efectivamente 2 cuadras después habíamos bajado y fue una experiencia realmente impresionante porque las veredas eran intransitables. La gente estacionaba su vehículo en la vereda y eso hacía que nosotros con el bastón choquemos una y otra vez contra los vehículos que estaban. En un momento en plena Villamorra, donde uno imaginaba que las calles iban a estar bien, era todavía mucho peor todo. Los desniveles en las veredas eran brutales. Pero era reaprender todo y uno agudizaba otros sentidos. ¿Cómo fue tu caso, Luis? Bueno, yo no veo y no huelo. Yo tengo 3 sentidos. El que más utilizo, el tacto y el oído, obviamente. A mí lo que me hizo el giro que yo di en mi vida, cuando yo sentí en mi corazón, ¿verdad?, que aparte de la teoría que uno puede encontrar en internet, que recibí por parte de mi docente de la universidad, yo tengo la vivencia, ¿verdad?, de la discapacidad y tengo la vivencia de ser un sobreviviente del suicidio. Y eso es lo que es el as bajo la manga, que yo puedo hablar con alguien, como cualquiera, pero tengo una mayor empatía, creo estar más cerca de lo que él siente, de lo que él vive, de lo que él necesita. Y tengo un compromiso con la sociedad, con mi familia, ¿verdad?, con Dios, conmigo mismo, de evitar que alguien haga lo mismo que yo hice. Ahí vino el giro del 93, de ahí comenzó, ¿verdad? Y se fue acentuando a medida que yo me fui creciendo como profesional, como ser humano, la dicha de criar hijos, de ser un hijo, de que mis padres me hayan perdonado, porque realmente es difícil cargar con esto, porque yo sé que ellos día a día me ven y no me pueden pedir, por ejemplo, anda a buscarle a tu sobrina del colegio, andate al súper, ¿verdad? Y duele, ¿verdad? Lo mismo, yo le abrazo a mi mamá, a mi papá, pero no los veo y los quiero ver, ¿verdad? No le conozco de vista a mi señora, nunca la vi, ¿verdad? Y hasta ahora no me cree que me enamoré de ella a primera vista. Y eso, ¿verdad? ¿Tienes hijos también? Sí. Y por eso hay cosas que uno vive, es difícil, pero hay que saber vivirlo, ¿verdad? Y como te dije, mi misión es esa, es salvar vidas, ¿verdad? Y el día que llega a la cantidad necesaria, Dios me llevará. Quiero hacer la pausa, pero antes de la pausa dejar picando esa parte con la que vos rematás este primer bloque, que es el desafío, la misión que tenés de salvar vidas. Y cómo el haber pasado por esa experiencia te da la posibilidad que al escuchar las historias, que vos las identificás como historias que para esa persona son historias importantes y son razones suficientes, porque a veces pretendemos minimizar. Y el primer discurso es, pero eso no es nada. No sabés lo que a mí me pasó. Y uno evita entrar a lo que para esa persona es importante y probablemente es parte de su universo. Entonces quiero que me cuentes eso a la vuelta de la pausa. En breve, a quienes tenemos, Jenny, como parte del programa también en el segundo bloque, porque
Vamos a hablar de esta cuestión de salud mental y para ello tenemos a dos profesionales que van a ser parte del programa también, ¿no? Asimismo, dos profesionales del área de salud mental. Nos acompaña la doctora Mirta Mendoza, psiquiatra, que es directora de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y la licenciada psicóloga Mercedes Camperi. Muy bien, vamos a hablar, por supuesto, con ellas desde el abordaje de la psiquiatría y la psicología también de esta situación. Luis, hay muchísima gente que de alguna manera valora tu testimonio y creo que esa es la finalidad sobre todo del programa, ¿verdad? Incluso algunos me preguntan, y te lo digo al aire porque sé que es parte de algo que surgió una vez, se repitió en otra ocasión y después se fue haciendo costumbre y tiene un valor brutal. Me dice Marco Antonio, de incalculable valor el testimonio de Luis. Sería bueno dejar algún contacto para organizar charlas sobre este tema. Sí. ¿Empezaste a hacer charlas en algún momento y te diste cuenta que tenía un valor importante, Luis? Sí, del 93 son charlas informales, la gente me preguntaba qué pasó, qué pienso hacer, cómo me levanté. Y posteriormente al ingresar a la facultad, ¿verdad? Que fueron 3 años, 3 años y poquito después, ya formándome como profesional, ¿verdad? Me fui adaptando las teorías, el contenido de autores, ¿verdad? Dentro de lo que es la investigación del suicidio, todo lo que engloba ese tema, ¿verdad? Y ahí decidí hacer entonces lo teórico con mi experiencia de vida, pero apuntando a la prevención, ¿verdad? Colegios, escuelas, universidades, parroquias, de todo, de Gran Asunción, no en todo el país, pero en el interior también. Y sigo haciéndolo. Justamente la semana pasada estuvimos por la ciudad de Ñemby, donde hay un brote de suicidio, ¿verdad? Por contagio, ¿verdad? Y estuvimos trabajando con jóvenes de instituciones, más de 200 jóvenes participaron de uno de los talleres, y también padres que organizan la gente de la cooperativa de Ñemby. Luis, hoy en tu tarea de psicólogo, hay mucha gente que llega porque de verdad considera que su problema es el problema. Sí. Y a veces, probablemente nosotros, en nuestro desconocimiento, creemos que la mejor forma de convencer a alguien que ese no es el camino es minimizando su problema. Diciéndole que en realidad eso no es nada, que es una estupidez, pero para esa persona ese problema es el problema. Sí. ¿Qué te enseñó el haber pasado por ese episodio, el haber seguido la carrera de psicología y hoy tratar directamente con cada historia que viene y plantea una problemática absolutamente diferente, pero para esa persona es el límite? Sí. Me enseñó que todos los problemas son muy importantes. Hay que escuchar, ¿verdad? No hablar. Hay que contener y no cargarle con más problemas como cómo va a quedar tu familia, qué va a pasar con tu señora, qué van a decir tus hijos y tus parientes. No cargarle con más. Que se desahogue. Y a partir de ahí las personas pueden ser un poco más racional y buscar orientarle, acompañar a las personas que encuentren la solución a su problema, no darle la solución. Porque decir eso es poca cosa, no es importante, es una solución. La solución no es esa. Cada persona de su mundo, desde su interior, lo sufre. Pero no se puede dimensionar y decir es poco, es mucho, es grave, no es grave. Hay que empatizar y desde su perspectiva tratar de analizar y acompañarlo, como dije, ¿verdad? No solucionar los problemas. Y saber que no podemos ayudar o no salvaremos la vida de todas las personas que acuden. Porque yo tengo personas que acudieron a mí y igual se autoeliminaron. Pocos, pero debo confesarlo y reconocerlo, ¿verdad? Que lo hicieron. Sí. No me lo hicieron, sino que ellos decidieron y no pude conseguir que ellos cambien de opinión y vean otra alternativa. Porque el suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y la única forma que ven dejar de sufrir es la muerte. Ahora, Luis,
el momento en el que estás hablando, en el que estás charlando con esa persona, ¿cuándo pasa, decís vos, que no es cargarle con la idea de qué va a pensar tu familia, qué van a pensar tus seres queridos, qué van a pensar tus hijos, sino que es tratar de contenerla entendiendo el problema y sobre todo escucharla o escucharlo? Sí. ¿Cuándo empieza a jugar un rol fundamental esa familia que está presente, esos amigos que están presentes? Porque ayer hablábamos también en ADM sobre la cuestión de salud mental y me decía el doctor Julio Torales en un momento, ya en una comunicación que teníamos, que hoy tendemos en muchas ocasiones a decir, ya advirtió a través de sus redes sociales y no le hicimos caso. Pero hay un primer grupo de contención, que es el de la familia, que es el de los amigos, que es capaz de identificar ciertas señales cuando eso es premeditado. Bueno, es capaz de identificar las señales si es que tiene el conocimiento, porque la gente no conoce. Por eso dice, no emitió señales y sí la emitió. El primer entorno, cuando se involucra y no son los, digamos, los que... muchas veces vos tenés el chico problema y tenés la familia problema. Porque en el suicidio es compleja la situación, no es sencilla, no es una sola variable, hay varias. Cuando la variable negativa es la familia, ahí esa familia no hace contención, ni los amigos. Cuando la familia se involucra y se deja asesorar por profesionales de la salud que saben, ahí nosotros estamos hablando de una variable que va a favorecer y contener. Pero si no es grave, no va a ser, no miente. Y el profesional está dando las indicaciones y las orientaciones de cómo actuar y no hay adherencia al tratamiento. Entonces, el primer anillo no es favorable. Por eso es muy relativo, Santiago, no es tampoco decir sí o no, ¿verdad? Mucho depende de lo que nosotros vamos estudiando conforme a lo que es un diálogo dentro del consultorio, ¿verdad? Dentro de la entrevista. Y a partir de ahí nosotros vamos diseñando cómo vamos a intervenir, ¿verdad? Y otra cosa, no es solamente psicológico, debe haber un equipo de profesionales, ¿verdad? Por eso los psiquiatras, psicólogos, neurólogos, porque el problema no solamente es psicológico, también puede ser neurológico, el hecho que la persona desarrolle algún tipo de trastorno, ¿verdad? La terapia no solamente psicológica, sino también farmacológica. El deporte, la disciplina deportiva, la alimentación, el descanso, muchos factores hay, no solamente uno. Luis, para cerrar y agradeciéndote el testimonio, ¿cuáles son tus metas de aquí en adelante? Porque vos te fuiste poniendo plazos, metas, fuiste construyendo esos objetivos. Hoy sos psicólogo, docente universitario, tenés maestrías. ¿Qué desafíos tenés de aquí en adelante, sean estos profesionales o personales? Los desafíos personales en este momento a corto plazo es poder defender mi tesis de maestría, ¿verdad? Y pasar de licenciado a magíster. Seguir capacitándome día a día, tanto en la parte intelectual y también experiencial, ¿verdad? Porque pacientes tengo todos los días y cosas nuevas. Yo digo, ¿qué es lo que me hace? Ya sé todo y no lo sé todo. Crecer como seguir desarrollando y tratar de mejorar, no tratar, el tratar es no lograr, mejorar como hijo, como padre, como amigo, como docente, ¿verdad? Y siempre al compartir mi experiencia con las personas, ¿verdad? De seguir salvando vidas a disposición de todas aquellas personas. Yo ahora mismo te autorizo, Santi, da mi número de teléfono a las personas que quieren, ¿verdad? Contar con mi ayuda profesional, mi testimonio, charla, lo que sea, y seguir creciendo, ¿verdad? Y con fe esperando el día que pueda volver a ver la luz, ¿verdad? Que es algo que deseo mucho, extraño muchas cosas, y cultivando siempre amigos, ¿verdad? A lo largo de mi vida, mis compañeros de colegio, de universidad, siempre me tienen en cuenta, me saludan. Y yo también con ellos, ¿verdad? No, al menos ingrato no soy, ¿verdad? Y eso es un poco las metas que tengo por delante. Luis, te agradezco por haber aceptado la invitación, te agradezco por compartir con nosotros tu testimonio y como te decía al inicio,
estos casos siempre son un desafío porque creo que los comunicadores tenemos una gran responsabilidad que es respetar los límites. Así que espero de alguna manera, y si no fue de esa forma, te pido disculpas, pero la intención era conocer tu testimonio dentro de los límites de lo permitido. Así que te agradezco por eso, Luis. A vos, Santiago, te doy gracias a todas las personas que hicieron posible también que yo esté acá, ¿verdad? Mi hermana que nos está viendo de Estados Unidos, a mi compañero de trabajo del Hospital de Policía, de SAP, mi compañero de Colegio San José, San Agustín y otros, mi compañero de facultad, de maestría, los compañeros de barrio, amigos, ¿verdad? Y a mis padres especialmente que siempre me reciben con los brazos abiertos y son un pilar muy, muy importante para mí, ¿verdad? Y a Dios por darme la oportunidad de seguir viviendo. Gracias, Luis. Luis Guillén compartiendo con nosotros esta emisión de Lunes de Mina. Jenny tiene algo que contarnos y a la vuelta de la pausa ya están con nosotros Mercedes Camperi, la doctora Mirta Mendoza también. Vamos a seguir hablando respecto a la salud mental. Jenny. Estamos de vuelta, 21:53, y tenemos un informe especial que preparó precisamente nuestra compañera Jenny respecto a el tema que vamos a tratar el día de hoy, Jenny, que tiene que ver con la salud mental y números que son preocupantes verdaderamente en nuestro país, ¿no? Asimismo, la Organización Mundial de la Salud indica que el índice de suicidio se ha incrementado en los últimos 45 años en un 60%. A nivel local, el año pasado se ha dado un suicidio, más de un suicidio por día. Veamos el informe. Desde el año 2003 se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio cada 10 de septiembre, con el fin de ubicar en la agenda pública de los gobiernos el tema suicidio, haciendo hincapié en la necesidad de su prevención. La conducta suicida ha venido incrementándose alrededor del mundo y es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública. El número de vidas que se pierden cada año por suicidio supera al número de muertes por homicidio y la guerra combinados. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 800.000 personas se suicidan en el mundo, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 y 29 años. El 75% de los casos suceden en países pobres. En nuestro país, datos de la Policía Nacional registran que el suicidio es la tercera causa de muerte violenta, por debajo de los accidentes de tránsito y el homicidio doloso. Solo en el año 2018, unas 457 personas perdieron la vida por causa de suicidio. En las últimas semanas hemos escuchado sobre hechos de suicidio, un tema que muchas veces la mayoría evita por miedo, prejuicios y en especial quizás porque nadie quisiera que esa realidad toque alguna vez a sus puertas. Pero nos vemos en la obligación de exponer este tema por una sencilla razón. Debemos ser conscientes que el suicidio se puede prevenir. Y para hablar sobre esto ya nos acompañan en este bloque del programa la doctora Mirta Mendoza, directora del área de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Hola doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches para ti y para todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros. Y también está en la visión de hoy la licenciada Mercedes Camperi. Ella es psicóloga y hoy nos va a acompañar en este bloque. Hola licenciada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y lo primero, con respecto a estos números, ¿cuándo fue creciendo este número que compartía recién nuestra compañera Jenny, que a nivel mundial preocupa y a nivel local crece? ¿O resulta que hoy los casos de suicidio tienen visibilidad y las estadísticas son más ordenadas que en otros tiempos? Yo creo que son ambas cosas, ¿verdad? Que las estadísticas son más ordenadas, que hay menos subregistro, aunque sigue habiendo subregistro en nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo. También hay más casos, o sea, son la combinación de ambas cosas en este momento. Y si bien es cierto, nosotros tenemos fue aumentando con los años. Si uno ve desde el 2003 en adelante, alrededor del 2010, 2011, fue un aumento progresivo. Si uno mira la tasa es una tasa baja.
dentro de lo que se considera las tasas, porque a partir de 6 por 100.000 habitantes se considera una tasa media y más de 12 se considera una tasa alta. Lo que pasa es que la tasa general es de 5 puntos, la última que tenemos, que es la del 2017, es de 5.2 por 100.000 habitantes. Pero si uno desglosa en etapas etarias, entonces esa tasa general esconde otros números si uno ve en la etapa etaria. Lo que pasa es que en nuestro país los picos están en el adulto joven y en el adolescente, cuando en la gran mayoría de los países está en el adulto mayor y el adulto joven. Entonces, si nosotros desglosamos esa tasa y nos fijamos en el adulto joven o en el adolescente, sí ya tenemos una tasa media. Y ese desglose, doctora, nos dice algo en el sentido de si son esos los grupos más vulnerables. Tiene que ver con las bases de la crianza, tiene que ver con una sociedad que ha cambiado el nivel de apego que tiene en general en la familia. Ayer hablaba y preguntaba cuánto puede influir que un chico no haya generado una solidez a través de sus padres, de sus abuelos o de quien sea, en su propio sentir, en el conocerse él mismo y haber probablemente criadose mirando la tablet, mirando el teléfono celular, y cuando llegan los problemas, esos problemas son el universo. ¿O por qué estos grupos son los grupos más vulnerables? En realidad, nosotros no tenemos un estudio específico, pero sí influye. Una cosa que se sabe es que la forma como se le educa a un niño, a una niña, hasta los 3 años, a 5 años, es fundamental en la vida futura. Le marca la vida. Le marca la vida. Le marca la vida en el aprendizaje, le marca la vida en los conocimientos que esa persona pueda adquirir, le marca la vida en el desarrollo de su cerebro, le marca la vida en sus emociones, y todo esto marca la vida a nivel relacional, o sea, cómo nos relacionamos con otras personas. Licenciada Camperi, el informe hacía una aseveración que tiene que ver con lo prevenible que resulta. ¿Es prevenible efectivamente el suicidio? ¿Y cómo, sobre todo, es prevenible? ¿Qué tiene que pasar para que uno diga, esto logramos prevenir? ¿O se aborda el tema a partir de un episodio en el que alguien muestre algunas señales eventualmente? Sí, digamos que una de las causas como muy comunes de la autolesión, yo preferiría decir autolesión que suicidio, y en la autolesión hay otra vez grados, ¿verdad? Hasta, digamos, llegar a lo más grave, ¿verdad? Que es la vida. Sí, es prevenible si realmente se conoce más el tema. La persona que está en esa situación recurre a tratarse, a darse cuenta que está en esa situación, tratarse y buscar otras alternativas, otros caminos a sus dificultades, ¿verdad? Las dificultades que te llevan a eso, las causas son muy complejas también y son variadas, ¿verdad? Podemos ver desde aislamiento, discriminación, problemas de salud mental, depresión, ¿verdad? En sus diferentes grados. Entonces, digamos que las causas son también como muy, muy complejas, no es una sola causa. La persona que está en un conflicto y bueno, a raíz de eso ya rápidamente toma una decisión como esa, ¿verdad? Y si una persona toma la decisión de autolesionarse eventualmente, ¿qué hace suponer que esa persona va a tener como una alternativa a buscar una ayuda? ¿O debe ser alguien del entorno que eventualmente le diga, también, esto es lo que hay que hacer, esta es la profesional o el profesional que te pueda ayudar? ¿En cuántos casos llegó al consultorio alguien que por voluntad propia haya identificado el episodio por el que estaba pasando para buscar una ayuda? Sí, yo tengo muchos casos que la misma persona busca, ¿verdad? Pero que ya está en una situación, digamos, en un tiempo prolongado en esa situación, ¿verdad? Porque hay veces que uno siente, ya tiene una cantidad de estos síntomas, ¿verdad? Y después por A o B motivo se siente un poquito mejor y ya deja de
hasta que realmente se vuelve como un problema ya de donde empieza a tener dificultades, digamos, sociales en el trabajo, en su pareja, en su familia. Entonces ahí sí, digamos, como que, bueno, realmente admite que tiene una situación de depresión, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacemos para ayudar en general, doctora? Porque de buenas a primeras uno tiende a caer en el escenario común, que es, ese no es un problema, en realidad es muy poca cosa lo que te pasa, como creyendo que una arenga, una voz de aliento es lo que esa persona está esperando. ¿Cuál es el camino? Claro, antes de responderte quisiera agregar la pregunta anterior que hiciste. El caso de Luis entraría en lo que la OMS habla del 4 al 6% de las personas donde es así una situación impulsiva. Lo que se ha visto por los estudios que se han hecho, y esos estudios se hacen a partir de lo que se llama la autopsia psicológica, que se investiga los acontecimientos en la vida de esa persona, desde hoy que ocurrió el hecho hasta un año antes, se ha visto que en el más del 90% hay situaciones de enfermedades mentales que están acompañando. Y de estas son los cuadros depresivos, los trastornos de ansiedad, porque muchas veces pensamos que solamente la persona que está deprimida puede cometer un acto, sino que también se ha visto en varios trastornos de ansiedad como el pánico, el trastorno de estrés postraumático, incluso en el trastorno de ansiedad generalizada, aunque no tan frecuente en esta, también en las personas que tienen esquizofrenia, las personas que tienen trastorno bipolar, las personas que consumen sustancias, o sea, en estos casos son más frecuentes y lo que permite una cierta prevención es el hecho que no hay un pasaje al acto, como el que contó Luis, que él de repente decidió y se fue y hizo el hecho. Eso es en la mínima proporción, por suerte, sino que hay una planificación de la idea hasta que se convierte en un plan y eso pasa un tiempo. Entonces ahí uno puede, su familia si se da cuenta o él mismo puede hacer lo que estaba diciendo justamente la licenciada, acudir a un servicio. Lo que nosotros proponemos es que acuda al servicio de salud más cercano que tenga, aunque no tenga especialistas. Y ahí muchos de los equipos de salud de la familia tienen un entrenamiento para hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento rápido en esos y saber cuándo derivar y hacer el contacto con el especialista. Porque los especialistas dentro, y yo voy a hablar por el sistema público, ¿verdad?, que es lo que conozco, los especialistas no están en todos los servicios. En cambio, los equipos de salud de la familia están mucho más cerca de la gente y, para darte un número de lógica matemática, son más de 800 equipos de salud de la familia. Y entre todos los profesionales de salud mental, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, el farmacéutico que trabaja, entre todos no llegamos a 300 personas. Entonces, evidentemente que trabajando con estos equipos de salud de la familia, nosotros vamos entrenándoles a estos médicos, no especialistas, a que puedan detectar, puedan tratar y puedan hacer la interconsulta con el especialista, vamos a poder hacer acciones de prevención. Doctora, ¿cuál es el número de psiquiatras que tenemos hoy por cantidad de habitantes en Paraguay? Bueno, tendría que hacer el cálculo dentro del sistema de salud. En el hospital psiquiátrico hay alrededor de 50 psiquiatras trabajando. En el centro de adicciones habrá unos 10 o 12. Y fuera de esos dos lugares que están en Asunción, en todos los servicios de salud mental que están en los hospitales generales o en los centros de salud, estamos 44 psiquiatras, o sea, 50 en el hospital psiquiátrico, alrededor de 50, más menos, 1 o 2, 10, 12 en el centro de adicciones y 44
para todo el resto del país. O sea, estamos hablando de poco más de 100 psiquiatras a nivel país. Claro, pero hay algunas personas que trabajan en ambos lugares, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de personas, estoy hablando de vínculos de psiquiatras, en el sentido vínculos que son, estás contratado para tanta cantidad de horas a hacer consultorio. ¿Y cuál es la relación en números recomendable por Organización Mundial de la Salud? Alguna vez la Organización Mundial de la Salud, digo alguna vez porque lo leí hace un tiempo y después no encontré más el documento de eso, dice entre 3 y 5 psiquiatras por 100.000 habitantes. No, en realidad psiquiatras formados estaremos, entre los formados y los que se están formando, estaremos alrededor de 100 en este momento. Entonces somos casi 7 millones de habitantes y ahí se hace la proporción, ¿verdad? Licenciada, volviendo al consultorio, ¿verdad? Volviendo a la charla y a eso que hace rato conversábamos con Luis, el cómo abordar. Y el cómo abordar a veces nos lleva, lo que le decía recién a la doctora, a tratar de arengar, a tratar de decir que eso no es nada, el problema que tenés en realidad es una estupidez, pensá en tu familia, pensá en tus hijos. Y decía Luis, le cargas la mochila haciéndose responsable de una situación de la que pretende escapar. Cometemos un error cuando abordamos de esa manera una conversación en la que alguien nos confiesa, lo cual ya supongo que debe ser difícil, que está atravesando por una situación complicada. Sí, de hecho que se recomienda siempre de alguna manera también desestimular eso, ¿verdad? Pero, digamos, el abordaje, por lo menos desde la línea de trabajo que yo tengo, es más buscar, bueno, qué es lo que está causando eso, no tanto enfocarse en principio sí, lo que hay que hacer es realmente que esa persona de alguna manera, si está sufriendo un cuadro depresivo, ¿verdad? Entonces sí, se tiene que tratar ese cuadro, ¿verdad? Y eso generalmente tratan los psiquiatras. Con la medicación también correspondiente, bueno, ahora digamos la farmacología está como muy avanzada, hay muchísimos medicamentos muy, muy buenos y muy para abordar todo eso. Y desde el consultorio lo que hacemos es ver, bueno, cómo es que la persona llegó hasta ese punto, porque ese es un síntoma finalmente. La depresión es un síntoma, ¿verdad? Entonces hay cosas por debajo que hay que empezar a descubrir, sacar y abordar, ¿verdad? Desde la infancia, así como decía la doctora, ¿verdad? Desde los primeros años de vida que son muy importantes, ahí ya empiezan a ver cosas que necesariamente de alguna manera tienen que ver también con todo lo que le está pasando actualmente a la persona. ¿Y es posible abordar esa situación de crisis solo con la persona en cuestión o es estrictamente necesario ampliar las redes con quienes eventualmente compartan con esa persona? No, por supuesto, es mucho mejor hacerlo en un abordaje más integral, ¿verdad? Desde los amigos, la familia, sus redes de contención, ¿verdad? Es por supuesto mucho mejor eso. Pero si la persona finalmente no, porque esto está muy estigmatizado también, ¿verdad? Entonces a veces la persona no es que fácilmente lo quiere ni siquiera comentar ni en su familia, ni en su trabajo, ni con sus amigos, ¿verdad? Entonces lo vive a veces como muy solitariamente y en esos momentos, bueno, por lo menos hacerlo con él, ¿verdad? ¿Y en cuántos casos, o en los últimos tiempos, en los últimos años, qué tanto ha aumentado la intención de jóvenes, de adultos, de eventualmente tomar esa decisión a partir de situaciones como el bullying, por ejemplo? Sí, la discriminación, ¿verdad? Un poco la discriminación, sí, hay muchos temas como muy actuales, muy candentes que le llevan a la persona inclusive yo a veces digo también que los mismos medios de comunicación al hacer como muy muy expositivo esto, ¿verdad? También, bueno, a veces las personas imitan, ¿verdad? Los jóvenes imitan. Claro, entonces, genera una onda... Exactamente, ¿verdad? Se pone de moda, la gente imita, sobre todo en los más jóvenes, que es lo que, como decía la doctora, en este país
digamos, el índice más elevado es de jóvenes y de mujeres. Entonces acá la doctora va a... En realidad es de hombres, 3 veces y medio más. Es de hombres. Sí, Okay. los intentos son más de mujeres, pero... Las concreciones. Las concreciones son 3 veces y medio más de hombres. Okay. Según Bueno, las estadísticas. Tenemos que hacer nosotros una pausa, son las 22:13 y a la vuelta vamos a seguir conversando. Sobre todo me genera curiosidad, doctora. No sé si en Paraguay existe, si existe probablemente no tenga la visibilidad que requiere estos casos. ¿Algún número que es, y sobre todo qué eficacia puede llegar a tener? ¿Algún número que en cuestiones o en situaciones de urgencia tenga profesionales al teléfono que eventualmente ayuden a personas que están pasando por una situación de crisis? No sé si lo que estoy diciendo responde a una cuestión de solución clínica, responde a la espectacularidad de lo que vemos a veces en películas y compañía, y si es una línea válida o no eventualmente, pero me gustaría hablar sobre eso a la vuelta de la pausa. Son las 22:13, estamos en Lunes de Mina y a la vuelta tenemos más en esta charla con la licenciada Mercedes Camperi y con la doctora Mirta Mendoza. 22:21. Tenía ganas de preguntarte, doctora, generalmente cuando en los medios abordamos estas situaciones, la pregunta que hacemos y es recurrente es ¿cómo hace mamá o cómo hace papá para identificar que el hijo está dando señales de cuadros que representan un trastorno o alguna situación de salud mental? Pero en muchos casos sucede a la inversa. ¿Es en realidad mamá o es en realidad papá quien está pasando por un cuadro de ese tipo? Y como generalmente lo que uno como hijo siente es que tienen que protegerlo a él y no a la inversa, dejamos pasar situaciones que probablemente podríamos identificar en el día a día. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cuando uno es parte de una familia, cuando uno es hijo, identifica que la figura paterna o la figura materna está atravesando por una situación de este tipo? Bueno, en realidad los chicos son como esponja, absorben todo lo que tiene en el entorno, son como radar que perciben todo, por más que sea incluso bebés muchas veces. Y sería como una carga muy grande que un chico adolescente tenga que proteger a los adultos que se supone que tienen que proteger, y muchas veces sucede que ha sucedido casos que el adolescente es el que manifiesta alguna dificultad como una manera de protección del adulto, porque se supone que el adulto es el que protege, el adulto es el que contiene, el adulto es la figura que tiene que hacer eso. El adulto no es el que agrede, ni es la contención, también los límites, pero sin agresión. Entonces, muchas veces es una carga muy pesada en la vida de un adolescente. Y habían ciertas teorías que hablaban, sobre todo en los cuadros de esquizofrenia, y lo que habla de la teoría de la comunicación humana, que era como la esquizofrenia es una enfermedad que comienza en la adolescencia. Entonces algunos teóricos decían que era como el chivo expiatorio de la situación, o de dificultad de alguno de los progenitores o de dificultad en el relacionamiento de esos progenitores. Entonces era como que el chico tenía que hacer una enfermedad para que todo el conjunto reciba una ayuda. Esa es una de las teorías, ¿verdad? Estamos hablando de una enfermedad que nosotros le llamamos trastornos severos, en el sentido que son enfermedades que si no son bien tratadas pueden producir un alto grado de discapacidad psicosocial, que son las discapacidades que producen las enfermedades mentales. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Y bueno, muchas veces los adolescentes, los chicos,
decía un profesor mío de pediatría, un chico que juega es un chico sano. Si el chico no juega, algo pasa, está enfermo. Y entonces un chico que se aísla demasiado, que no comparte con su entorno, que no protesta porque la mamá, adolescente estoy hablando, que no protesta porque la mamá le impone cosas, ¿qué pasa? ¿Está viviendo su adolescencia? Sí, la adolescencia es vivir, es parte, el no querer, o sea, cuando los chicos son chicos, los papás son los ídolos, papá y mamá, ¿verdad? A lo mejor la licenciada puede tener alguna referencia a esto. Y cuando sos adolescente, ¿quiénes son tus ídolos? Tus compañeros, tus congéneres. Entonces, si vos no protestás contra lo que te quiere mandar tu mamá o tu papá, no estás viviendo tu adolescencia. Si vos no... Entonces, hay cosas que que pueden llamar la atención, ¿verdad? No siempre es fácil de darse cuenta. Me imagino. Licenciada, ¿qué tan importante puede llegar a ser si en las escuelas, en los colegios, se tuviera cierta periodicidad, cierta frecuencia a la hora de hacer evaluaciones, de hacer trabajos de campo? Creo que ante la escasez a veces de profesionales, incluso eventualmente hacerlo en un trabajo coordinado con profesionales de verdad, con estudiantes universitarios que puedan recorrer el país, no solamente centralizar en Asunción y área central, pero identificar algunas señales en los chicos, sobre todo en las escuelas y en los colegios. Sí, se puede identificar fácilmente si se conoce el tema, si hay todo un sistema de capacitación y de entrenamiento para las personas que están encargadas de los chicos y también con los chicos mismos. Yo suelo decir que el gran ausente del sistema educativo es toda la parte emocional, ¿no? Es como que no existe. Entonces, las personas salen del sistema educativo bastante con pocas herramientas en todo lo que hace a la inteligencia emocional. Si esto hubiéramos tratado ya inclusive desde muy pequeños con los niños, todos estos temas que hacen a la evolución, a la autoestima, al autoconocimiento, a cómo lidiar con los problemas y a conocer como más profundamente todo lo que implica el mundo interior, ¿verdad? Y sus abordajes y sus maneras, porque no es una cosa muy difícil, ¿verdad? Hay muchísimas herramientas que ya se pueden empezar a hacer desde muy temprano si la persona conoce lo que significa y lo que es el mundo interior, ¿verdad? Y si se hace todo esto en el sistema educativo y también en las familias, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener como gente que está mucho más preparada para lidiar con sus problemas que solamente en la vía de la autolesión, por ejemplo. Licenciada, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a vos. Un Santiago. gusto. Por último te consulto, doctora, Sí. esto que decía al enviar a la pausa, me queda un minuto de programa. ¿Existe en Paraguay algún número de fonoayuda? No, para el tema de suicidio no hay. Hay una ley que se aprobó el año pasado y en él está como una de las acciones preventivas el instalar ese teléfono. O sea, está en proceso la instalación, todavía no está en la instalación y sí es un método que en otros países ha demostrado que sirve. ¿Y de quién depende que eso sea efectivo? ¿Depende de Conatel? ¿Depende del Ministerio de Salud? No. ¿Depende del presidente? Depende del presupuesto porque los que atienden ese teléfono no pueden ser gente improvisada. Exacto. Tienen que ser profesionales y profesionales entrenados para el tema. No podemos cargarle a una persona operadora del teléfono manejar una Exacto. situación de crisis. Exacto. Entonces tienen que ser personal entrenado, profesional de la psicología, entrenado para eso y ni siquiera trabajar mucho tiempo en ese tema, 5 o 6 años y después tienen que cambiar a otra área de la psicología porque no es un trabajo fácil de hacer. Y lo otro que quería destacar es las situaciones de violencia. Algo preguntaste del bullying. Nosotros vemos cada vez más situaciones en consulta por temas de violencia. Violencia en la casa, violencia escolar, violencia en lo laboral, violencia institucional. Es un tema que está demasiado presente. Hace poco he visto en el periódico que en la Fiscalía hay 5.000 casos de abuso de niños y de niñas o niñas. O sea,
¿cómo pretendemos que esos sean adultos sanos en el futuro? Doctora, gracias por acompañarnos, muy amable. A usted. Bueno, por nos la vamos. invitación. Gracias a todos por acompañarnos. Jenny, el próximo lunes ya está Mina aquí firme como corresponde. Sí, vuelve de sus vacaciones. Santiago, muchas gracias. Un placer trabajar contigo. Igualmente, gracias Jenny, gran trabajo también en producción. Nos vemos de mi parte mañana a las 6 de la mañana a través de NPI. Hacemos noticias de 6 a 9. Que pasen bien.